que observen un poquito nada más que, bueno, cuando existe esta afasia de Broca, se le conoce también como afasia de expresión, porque los pacientes son capaces de pensar, de escribir y entender el significado de qué, de las palabras. Perdónenme, me estoy equivocando. Sin embargo, los pacientes pueden pensar, pueden escribir y entender el significado de las palabras. Eso es lo bueno en una afasia de Broca. Al paciente solamente le cuesta trabajo, ¿qué? Producir el lenguaje y de manera fluida, como en este caso que está como pop, 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 pop. O como el caso del hermano de Marifer que le pasó, que le costaba trabajo, así. Mientras que en un paciente con una afasia de Wernicke, que es una afectación, se le llama también afasia de compresión, afasia de compresión, perdón. El paciente puede llegar a dar algo que se llama parafasias. ¿Qué es una parafasia? Palabras nuevas. O sea, como, no, ahorita no se me ocurre ninguna, pero como si fuera, no sé, ¿no? Algo así. Y el paciente, para él es algo nuevo, o sea, empieza a decir palabras y palabras y palabras que el paciente mismo ni siquiera entiende. Obviamente, este tipo de afasia de Wernicke es de las más complicadas con las cuales nos dirigimos a nuestros pacientes. Ahora, en el lóbulo occipital es el lóbulo que se va a encargar esencialmente de recibir la información sensorial visual. Este mismo lóbulo tiene un área visual primaria y tiene un área visual secundaria. El área visual primaria va a ser la que se encarga de detectar profundidad, colores, distancias, reflejo, o sea, todo lo que sea estímulo visual lo capta esta área visual primaria. Mientras que el área visual secundaria es la que interpreta y reconoce todos esos estímulos. Por ejemplo, si yo les dijera, a ver chicos, ¿qué es lo que están observando en la parte de atrás de donde yo estoy? Ustedes dirían, pues usted tiene una televisión, usted tal vez está a una distancia bastante cerca de la tele, nosotros vemos por las mismas sombras, están interpretando que están colgando, etcétera, 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 pero ustedes interpretan, están relacionando estos estímulos visuales con es esto, es el otro, es aquí, es allá. Y eso es lo que hace el área visual secundaria. Después nos pasamos al lóbulo temporal. Del lóbulo temporal hay muchas cosas de las cuales hablar, sobre todo en el área de la memoria, porque el lóbulo temporal es uno de los responsables de donde se encuentra lo que es es en donde se encuentra nuestra memoria, ahora sí. Memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, es en donde se encuentra el hipocampo, la estructura del hipocampo. Pero dentro de lo que vamos a ver... Es bueno creerles, pero son bien nefastos. ¿Perdón? No son sinceros, quieren chingarte, quieren verte la cara de menso. Ay, no te escuché, Berta. Menso que te van a quitar lo que les dé la gana. Bueno. Sí. Tú tranquilo, no pasa nada. Y pues ya. Está ocupada. Sí, ya vimos, ya escuchamos. Ya dije, ¿qué pasó? Nada, está ocupada. Está bien. Entonces, como les decía, el lóbulo temporal es es un lóbulo que se va a encargar, además de la memoria, se encarga de la audición. Y a su vez tiene un área auditiva primaria que recibe sonidos. El hecho, por ejemplo, de estar, ahora sí que el sonido del viento, este tipo de aplausos, un sonido hueco, un sonido más agudo, un sonido más alto, todo eso lo recibe. Sin embargo, el área secundaria, el área auditiva secundaria, es la que interpreta el sonido. Es como, pues mira, este sonido suave y delicado es el viento. O este sonido de, como muy agudo, muy chilloncito, es
el violín, por ejemplo, ¿no? O es esto, o es el otro, o es la voz del profesor, o es la voz de mi mamá, etcétera. Entonces, ese es el área que se encarga de interpretar los sonidos. Y bueno, aquí un resumen de los lóbulos cerebrales, ahí después por si lo quieren ver. Y bueno, ¿dudas hasta este momento, chicos? Maestro, las personas que son cieguitas y que tienen que tener más desarrollado el sentido del oído, de alguna forma están estimulando, desarrollando más el lóbulo temporal. Sí, exactamente, exactamente. Tienen más desarrollado, hay más sustancia gris, digamos, del lóbulo temporal en la zona en el área auditiva, primaria y secundaria, exactamente. Justamente. ¿Vamos bien? Sí. Pero sí es que tengan más, ¿cómo se dice? Materia gris en esa área, o es nada más porque reciben más estímulos que las personas normales, por ejemplo. Es que haz de cuenta que es un poquito no es que ellos nazcan con más materia gris innatamente, sino que como, como están constantemente, es su única entrada, ahora sí que es la única entrada de estímulos que están recibiendo auditivos, pues la corteza cerebral del lóbulo temporal de esa zona empieza a engrandecerse porque empieza a haber una neuroplasticidad, es decir, una adaptación frente a una adversidad. Entonces el cerebro se empieza a adaptar a esa situación y le da mucho más carga de corteza cerebral, digamos, a esa zona, pero no es que ellos nazcan como con más corteza cerebral en esa zona, nacen igual que nosotros, pero la misma situación les fomenta que pum, crezca esa zona. Gracias, maestro. De nada. Bien, ¿alguna otra duda para pasar a otro tema de día? Maestro, de las personas que son ambidiestras, las personas que tienen la habilidad de estar utilizando los dos hemisferios y de alguna forma, vamos, como lo que hacía Leonardo da Vinci, de estar haciendo escritura espejo, ¿también tiene Ajá. que ver con la flexibilidad o tiene que ver con fallo? Realmente, porque también a él se le, por más o menos por tendencia, hablando de este síntoma patológico, pudo haber sido TDA, trastorno de déficit de atención y una persona hiperactiva. Sin contar las otras patologías, pero principalmente por eso. ¿Podría ser por daño o es por patología? Que diga, ¿es por patología o por carga genética? Ahí puede ser un poquito de las dos. Es que a veces la misma patología lleva, digamos, a que se generen ciertas adaptaciones en el mismo organismo, forzándolos en este caso, a ir un poquito más allá de los límites, digamos, normales, ¿no? Pero también puede ser que genéticamente ya hayan tenido ciertas predisposiciones, entonces como que se juntan las dos un poquito. No sé si me di a entender. Sí, a grandes rasgos, factores X. Puede ser por genética, puede ser por daño. A final de cuentas, o incluso por el ambiente, o Sí, ya exactamente. tendencia. Sí, Gracias, maestro. Muy amable. Exactamente, así mero. Demasiado flexible, plasivo, El complicado, cerebro entretenido el cerebro. es muy, muy, muy plástico. O sea, si se le moldea bien, puede hacer grandes cosas. Eso es lo padre. Eso es lo padre. O sea, se puede hacer muy, perdón, tenemos una excelente capacidad de adaptación cerebral. Si se le estimula bien. Si se le estimula Hablando bien. sobre eso, primero, una enorme disculpa porque no me di cuenta que cuando estaba hablando lo interrumpí en la otra clase sin querer. Es por Bueno, falla de sonido, realmente fue por eso. Y por el otro lado, estaba viendo lo que nos había mandado para hacer rutas de mapa ajá. y la del tutorial y bastante. Y también el otro que subió en Chrome, que también está bastante entretenido ¿cómo se llama? Sistema nervioso. Y precisamente sobre eso eran los receptores por lo que hacía la otra pregunta. Gracias, maestro. Muy amable. De los receptores. Sí, Perdón. desde las partes, cómo funcionan y cómo hay
O sea, ¿cómo era la disputa entre los dos? En que si había dos tipos de receptores y ahorita ya cómo se pudo comprobar precisamente uno es más corto que el otro y dependiendo de la persona es el tipo de ruta que utiliza. Ah, sí. Puede ser muy flexible para tener un buen reflejo o puede ser muy adaptable para adquirir, ¿cómo se puede decir? Es que no es conocimiento, es habilidad. Ujú. Sí, podría decirse como habilidad exactamente. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Bien. No te apures, Hugo, por las interrupciones, no pasa nada. Gracias, porque a veces me apasiona y luego se me va la lengua además, No, no, no pasa nada, no pasa nada. en contar que me trabo. Entonces, bueno, entonces hablamos del diencéfalo. Ahora, el diencéfalo, ya nosotros, déjenme ver, aquí está. Depende. Quiero que vean lo siguiente. Tenemos a nuestros hemisferios cerebrales y justamente casi debajito de los hemisferios cerebrales tenemos unas estructuras llamadas diencéfalos. Diencéfalo. Esta estructura del diencéfalo va a estar compuesta a su vez por 4 partes y que ahorita las vamos a ir viendo cada una de ellas. La primera estructura importante es el tálamo. Ahora, el tálamo tiene demasiadas funciones, ¿ok? Les aviso de una vez. ¿Qué es lo que nos interesa del tálamo a nosotros ahorita? Lo que nos interesa es que es la estación de intercambio para la mayoría de los sistemas sensitivos. Es decir, que si viene un estímulo periférico, entra a médula espinal, sube por médula espinal, llega hacia lo que es tallo, y en tallo cerebral tiene que llegar primero a tálamo y después de tálamo lo envía a la corteza parietal, por ejemplo. Pero si viene de repente un estímulo, diferentes estímulos, siempre la mayor parte tienen que llegar al final a tálamo, tálamo, de dolor, de temperatura, de tacto grueso, tacto ligero, pero también, por ejemplo, si la corteza cerebral le quiere enviar una información a ganglios basales, pasa por tálamo. Si cerebelo quiere de repente enviar una información hacia corteza cerebral, pasa por tálamo. Entonces, tálamo es la estación de intercambio de muchos sistemas. A mí me gusta decirle que es la caseta de cobro. Es como, pues tienes que pasar a fuerzas por aquí para que te mande hacia otra ruta o hacia otra zona. Eso es tálamo. Luego tengo al epitálamo. De nuevo, tiene muchas funciones, pero el epitálamo son pequeños núcleos avenulares y la glándula pineal, esa famosa glándula pineal. Eso lo forma el epitálamo. El epitálamo, hablando sobre todo sobre la glándula pineal, va a influir sobre la hipófisis, sobre la corteza y médulas suprarrenales. Es decir, me ayuda en esta producción de catecolaminas. Puede inhibir la producción de ciertas hormonas. ¿Cuáles hormonas? Desconozco, pero puede inhibir ciertas producciones de hormonas. Y va a ayudarme a producir la melatonina, que es la que me ayuda justamente a dormir de manera correcta. Y luego tengo otra estructura dentro del hipotálamo súper importante, que es el hipotálamo. Ahora, el hipotálamo es una serie de núcleos que están bien, estos pequeños núcleos como dispersos que ven, de color rojo, azul, verde y morado, todo eso forma el hipotálamo. Este hipotálamo, de manera general, va a controlar las funciones del sistema nervioso vegetativo. Es el que ayuda a estar controlando, por lo tanto, ayuda o participa en el control del sistema endocrino, de la liberación de las hormonas. Entonces, prácticamente este hipotálamo me ayuda a desempeñar una homeostasia lo más equilibrada posible. Dentro de sus tantas funciones, él me va a ayudar a regular las emociones. Él me ayuda a regular el deseo de comer y de beber, la temperatura corporal y la conducta sexual. De hecho, los pacientes geriátricos, por fisiología del envejecimiento, tienen una dificultad en adaptarse a los cambios de temperatura. Posiblemente sea porque hay una degeneración paulatina
de este hipotálamo. Porque, y justamente este hipotálamo es el que me ayuda, perdón, a controlar la temperatura corporal. Y en estos pacientes, curiosamente, les cuesta trabajo controlar esta temperatura corporal. Puede ser que el mismo hipotálamo en trastornos de desorden alimenticio o en trastornos de conducta sexual se vea involucrado justamente por las funciones en las que se encarga. Y de igual manera en las emociones, ¿no? A veces tal vez se le pasa la mano al hipotálamo, segregamos demasiadas hormonas y pues no podemos controlarnos y nos enojamos o nos deprimimos o estamos muy eufóricos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dudas hasta este momento de estas tres estructuras? Maestro, ¿son glándulas estas estructuras? No como tal, no son glándulas como tal, son pequeños centros de sustancia gris. Exactamente es eso, son centros de sustancia gris. No es como tal una glándula. No sé si me dije. Pero tiene que ver mucho con la segregación de glándulas. Tiene que ver mucho con la segregación de hormonas, influye en las glándulas y las glándulas ya son las que segregan las hormonas, exactamente. O sea, eso sí, está muy relacionado con las glándulas y que las glándulas son las que secretan las hormonas. Ok. ¿Ok? Muy bien, entonces hablando de glándulas, hay una glándula que es la famosa glándula pituitaria o la hipófisis, que algunos la consideran como la glándula principal del cuerpo humano. ¿Por qué? Pues porque esta prácticamente controla demasiadas funciones en el organismo. De hecho, si ustedes buscan en internet, les va a aparecer como 20 funciones diferentes que hace la hipófisis. ¿Y en dónde se encuentra la hipófisis? Quiero que vean, aquí ustedes tienen a sus hipotálamo y justo debajo del hipotálamo tengo una estructura que se llama infundíbulo, que es lo que termina uniendo al hipotálamo con la glándula pituitaria. Esto sí ya es una glándula. Y esta glándula pituitaria está muy relacionada ahora sí que con el hipotálamo. Entonces, dentro de las funciones que hace esta glándula pituitaria es ayuda a liberar hormonas o estimula las glándulas para que se liberen hormonas del crecimiento para aumentar el tamaño de músculos. Puede estimular la hormona estimulante de la tiroides, que se abrevia como T3 o T4. Y puede justamente esta liberación de T3 y T4 ayuda a estimular el metabolismo. Entonces, otra es la hormona foliculoestimulante. Bueno, lo que quiero decirles es que esta hormona o esta glándula pituitaria se encarga de demasiadas cosas y se encarga de un bagaje diferente en cuanto a las funciones del cuerpo humano. Y ya para terminar esta presentación, la última estructura que nos hace falta de ver del encéfalo es el subtálamo. El subtálamo es esta zona, está justamente arribita de lo que es el hipotálamo y debajo del tálamo, y va a participar en la actividad del control muscular. Eso es lo que hace el subtálamo, lo vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva. No sé si tengan dudas o comentarios hasta el momento, chicos. No, profe. ¿No? Maestro, ¿a qué me dijo? ¿De qué dijo que se dedicaba el subtálamo? Actividad del control Muscular. Actividad del control muscular. ¿Vamos bien? ¿Cómo se sienten? ¿Cansados? ¿Ya quieren irse por un café? Buenas noches, maestro. ¿Todo bien? Entonces, ¿seguros? Porque Sí, todavía maestro. me hace falta unos 15 minutos. Denme unos 15, 20 minutos para continuar con el tema. ¿Les parece bien?
Sí. Adelante, maestro. Sí, Gracias. adelante. Ok, perfecto. Ahora, no malinterprete, yo soy sarcástico por naturaleza, pero No te de que me puedes. encanta. Y maestro, aprovecho. Muchas de las veces nos quedamos callados no tanto porque no estemos poniendo atención o no estemos, sino es una persona que da el conocimiento fácil y entendible. En lo que menos queremos es estarlo interrumpiendo. Bueno, Pasa la borrada después de eso, volver a interrumpir y ya. Gracias, maestro. Muy amable. bueno, muy bien. Gracias. Maestro, ya Hugo. sé lo que le pasa a Hugo. ¿Qué es lo que que le tiene pasa? desarrollado el lóbulo parietal y temporal de más. Exacto, y ahí ya puedes decir, ha desarrollado el Por fin atinaron, me caí de pequeño, el doctor se soltó de las manos, mi papá no me cuidó bien, me aventó por la carretera. ¿Qué más? Ay, no sé, el sarcasmo me llega corto, pero era el que me colgaba el bistec en el cuello. Y lo peor de todo es que yo solo me lo colgaba a ver si así. No, ya. Si no, no le paro por... Muy bien, entonces sigamos. Vamos a ver unas estructuras que al menos en lo personal a mí, desde que el momento en que empecé a conocerlas, entendí varias cosas y son los ganglios basales. Los ganglios basales, ¿qué son? Son un conjunto de masas de sustancia gris dentro de cada hemisferio cerebral. Déjenme enseñarles unas imágenes para que le digan, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bien. Yo aquí tengo a mis hemisferios cerebrales. De hecho, tengo un lóbulo. Si yo me doy cuenta, esto viene siendo un poco de lo que es el diencéfalo, pero justamente esta zona que estoy marcando aquí en amarillo, esta zona está en el centro de ahora sí que de estos hemisferios cerebrales, y eso es lo que se llama ganglios basales. Si yo pudiera hacer un corte más o menos al cerebro como oblicuo, como oblicuo, yo pudiera ver que los ganglios basales se parecerían a esto. Según los neuroanatomistas, dicen que esto parece como si fueran unos lentes o unos gogles, por así decirlo. Hay sus imágenes entonces medias extrañas, pero bueno, parecen unos lentes según ellos, así que esos son los ganglios basales, se encuentran en el centro de lo que son los hemisferios cerebrales. Si yo hiciera un corte transversal a lo que es a los hemisferios cerebrales, vean cómo es que esta zona en rojo es el tálamo, ¿ok? Esto blanco es el cuerpo calloso y aquí viene lo interesante. Los puntos negros que se encuentran a los lados, estas zonas azules, estas masas azules, son los ganglios basales. Eso es de lo que es de estas estructuras vamos a ver el día de hoy. Ahora, ¿cuál es la función de estos ganglios basales? La función es, número uno, integración motora. Van a ayudar a que el movimiento se vuelva todavía más refinado. Si ya de por sí la corteza motora primaria y la premotora me almacenaban y me ejecutaban, pues bueno, entra ganglios basales y te dice, yo te voy a integrar el movimiento todavía de mejor manera, te lo voy a estructurar de mejor manera. Y aquí es en donde se da el aprendizaje y la cognición del movimiento. Ahora, cuando dice regula diferentes aspectos como el aprendizaje y la cognición, no solamente hace referencia al aprendizaje motor, es decir, al momento, por ejemplo, si nosotros quisiéramos aprender a bailar salsa, el hecho de dar un paso a la derecha, dar un paso a la izquierda y que me voy a tropezar y que esto y que el otro, ese aprendizaje motor lo realiza los ganglios basales. Pero no solamente habla sobre eso, sino que también regula el aprendizaje, digamos, académico o, digámosle, teórico. En este momento, no sé si les pase, pero de repente ustedes pueden decir, es que yo aprendo mejor estando en práctica, o es que yo aprendo mejor cuando estoy frente a un profesor y me está explicando y me empieza a hacer ademanes. Pues bueno, es porque los ganglios basales es en donde
se aloja, digamos, el estilo de aprendizaje kinestésico. Es el que necesito hacer para aprender. Pues bueno, ahí es. Y también en los ganglios basales se da un poco de la cognición, es decir, de este razonamiento clínico o del razonamiento que vamos a estar dando. Y también regula aspectos emocionales del comportamiento. A mí me gusta esto de aspectos emocionales del comportamiento, me gusta simplemente resumirlo como lenguaje corporal, así de sencillo. Es el que en ganglios basales es el que me ayuda a interpretar el lenguaje corporal de otras personas. Ahora, tal vez no se necesita ser una persona muy estudiada para saber que si una persona se encuentra hombros encogidos, cabeza boca abajo, mirada hacia abajo, párpados tal vez un poco también inclinados, pues la persona se encuentra triste, se encuentra pensando, se encuentra preocupada o angustiada. Si la persona tiene una postura más erguida, tiene una postura con pecho salido, las cejas más, el ceño de las cejas más fruncidos, tampoco hay que ser muy inteligentes como para deducir que su lenguaje corporal nos está hablando de que hay una emoción de ira o una emoción de enojo. Entonces, ganglios basales se dedica a darle esta componente emocional al movimiento, de tal manera que podemos nosotros resumir la función de los ganglios basales de la siguiente manera. Va a integrar nuestra motivación, nuestras metas y nuestro movimiento en general para dar como resultado un comportamiento. Me gusta mucho esta definición o esta como resumen porque te dice, los ganglios basales integran la motivación y en los pacientes neurológicos es un tema que debemos de ponerle muchísima atención. ¿Por qué? Porque si el paciente no se encuentra motivado, los ganglios basales no van a generar este aprendizaje motor, no van a generar o no van a ayudarme a mi meta. Entonces, cuando mi paciente neurológico se encuentra en una situación de depresión, de tristeza, de frustración, por más fregón que sea el terapeuta, en ocasiones la terapia no va a salir como él quiere. ¿Por qué? Porque le falta el componente de la motivación que se integra en los ganglios basales y que los ganglios basales con la motivación le dan ese impulso para que él pueda aprender el movimiento. ¿Sí me estoy dando a entender a este punto? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, profe. Es como, justamente tenía un paciente en el que, sí, era él. Bueno, tuve dos. El primero era un paciente bastante motivado, la verdad. Y este paciente motivado se pasaba de motivado y llegó un momento en donde, a pesar de que tenía una hemiplegia, llegó a conducir un autobús un autobús de pasajeros de micro, pero porque estaba motivado, él ya quería salir a trabajar. Mientras que otro tipo de pacientes nos encontramos que no se encuentran nada motivados y por más sesión de terapia que tú le hagas, el paciente sí disminuye su espasticidad, sí disminuye, sí lo mueves en ese momento, pero solamente es en el momento, no produce un efecto a largo plazo, que es lo que tú quisieras. ¿Por qué? Porque falta justamente ese apartado emocional. Pues bueno, ya con esto, ahora vamos a ver cuáles son las estructuras que componen a los ganglios basales. Lo primero, tenemos que saber que la estructura, digamos, principal de los ganglios basales es el cuerpo estriado. Ahora, fíjense cómo está estructurado aquí la subdivisión. El cuerpo estriado se va a dividir en dos estructuras, en un núcleo caudado y el núcleo lenticular. Pero a su vez, el núcleo lenticular se puede subdividir en putamen y globo pálido.
De tal manera que nosotros podemos llegar a decir que el cuerpo estriado está compuesto por núcleo caudado, putamen y globo pálido, esas tres estructuras. Si nos regresamos otra vez aquí a nuestras imágenes, el negro, ahora sí que la mancha negra viene siendo el núcleo caudado. Esta mancha color azul más fuerte viene siendo el putamen y la de color azul más bajo viene siendo el globo pálido. Esas son las tres estructuras principales de los ganglios basales. Sin embargo, yo tengo otras como son el núcleo amigdalino, el claustro, sustancia negra y núcleos subtalámicos. Y ahora vean acá lo interesante. Los núcleos subtalámicos son estructuras que corresponden al diencéfalo. Lo habíamos visto, al subtálamo, ¿no? El subtálamo es cuando hablamos de subtálamo, también hablamos de núcleos subtalámicos. Y entonces, anatómicamente, el diencéfalo no tiene nada que ver con el ganglio basal. Sin embargo, el núcleo subtalámico se va a relacionar funcionalmente con los ganglios basales. Por eso lo incluyen los neurólogos al núcleo subtalámico, lo incluyen acá en los ganglios basales porque hay mucha relación funcional. Y esto mismo sucede con la sustancia negra. Me voy a adelantar acá. La sustancia negra es una estructura que se encuentra en el tallo cerebral. El tallo cerebral, ¿qué es el tallo cerebral? Me voy a adelantar rápido. Aquí está. Aquí yo tengo, fíjense, todo esto es diencéfalo, ¿ok? Diencéfalo. Yo aquí tendría a mis ganglios basales. Esto es tronco cerebral o tallo cerebral, ¿ok? Todo esto es tronco o tallo cerebral. Pues bueno, la sustancia negra se va a localizar justamente acá en esta zona. Entonces, me regreso rápido. Si yo lo que les acabo de enseñar se los pudiera enseñar como ahora sí que de frente, en lugar de lado se los enseñara así en esta posición, pues nosotros observaríamos esto. Y esto es el mesencéfalo. Y no sé si alcancen a ver desde este punto, pero hay una zona más oscura que las demás. Esta zona oscura es justamente la famosa sustancia negra. En esta sustancia negra, ¿qué es lo que me interesa? Ojo acá. ¿Libera qué? Dopamina, facilitando, se le llaman salidas corticales y sentimientos de recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Cuando nosotros le pedimos, por ejemplo, está levantando el paciente permítanme, déjenme cerrar bien esto. Cuando el paciente tiene, digamos, una pesa y está levantando el brazo y lo hace de manera correcta y tú le dices, muy bien, excelente, sigue así, eso estimula a la sustancia negra, facilita la dopamina y hace que el paciente o que el mismo cerebro diga, ok, hice el movimiento de manera correcta. Entonces, como hice el movimiento de manera correcta, hay que volverlo a repetir de la misma manera. ¿Por qué? Porque si lo repito de nuevo, me van a felicitar y voy a liberar dopamina, que eso es un sentimiento de recompensa. Entonces, para eso sirve la sustancia negra. Mientras que los núcleos subtalámicos, que ya habíamos visto, que son núcleos que se encuentran en el diencéfalo, que más o menos aquí en la imagen se trata de ver en esta zona, ellos lo que van a hacer son neuronas glutaminérgicas y excitadoras. Es decir, que lo que van a hacer es ayudar a que el movimiento sea mucho más preciso. Van a estimular más fibras nerviosas para que estas a su vez estimulen más fibras musculares. Entonces, de igual manera, supongamos, tengo el ejemplo, le pido a mi paciente que suba el brazo y ahora le pido más fuerte, más arriba, venga, más. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esas órdenes? Estoy estimulando excitatoriamente los núcleos subtalámicos porque dicen necesitamos
más energía, bueno, pero necesitamos más fibras nerviosas para que se dé más arriba el movimiento. Entonces, estos núcleos subtalámicos empiezan a liberar esta neurotransmisor glutamato y empieza a excitar a las fibras musculares, a las fibras nerviosas y estas a su vez a las fibras musculares, perdón. ¿Vamos bien? ¿No los hice bolas? Creo que no, ¿verdad? No, maestro, le digo que si nos quedamos callados es realmente porque estamos más embabucados bueno. que cualquier otra cosa. Pero gracias, Muy maestro. bien. No, al contrario, muy bien entendido. Gracias. Maestro, nomás para reafirmar, entonces estos núcleos de sustancias que mencionó ahorita tiene que ver mucho con lo emocional. Sí, tiene mucho que ver con lo emocional. Y Exactamente. la parte que dijo que tenemos que un paciente estaba motivado y el otro no, entonces tenemos también nosotros de alguna forma trabajar en ese aspecto, ¿verdad? Sí, Darles exactamente. alguna motivación al paciente para que quiera salir adelante. Sí, es estarle, no es como tampoco se me vayan a pasar y vayan a decir la clase de coaching, de esos de que sí se puede y tú lo vas a lograr y tú tienes No, la pues fe. No, o sea, no así, ¿verdad? Pero sí motivarlos para decirles, usted puede, señor, sé que le cuesta trabajo, pero usted tiene toda la capacidad para hacerlo, no se rinda, le vamos a ayudar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tal vez no se rinda, no es una palabra correcta, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Usted échele. Eso es más prudente todavía. Entonces, bueno, sí. ya para ir casi culminando, también vamos a ver al núcleo amigdalino. El núcleo amigdalino, vean, este es el núcleo lenticular, o lo que habíamos llamado el núcleo al putamen y al globo pálido. Entonces, como forman una clase de lente, este núcleo lenticular, se dan cuenta que llega hasta el final y llega una colita, y en esta colita tiene un pequeño como ramito, como una esfera, digamos, por así decirlo, al final. Y ese es el núcleo amigdalino. ¿Para qué me sirve este núcleo amigdalino? Pues bueno, este va a influir en la respuesta del organismo a los cambios ambientales. Es decir, va, por ejemplo, si es de noche y estamos todos en un panteón y acabamos previamente de escuchar un grito inexplicable, pues bueno, va a influir de tal manera, ese núcleo amigdalino empieza a decir, pues aquí hay que meterle miedo. Entonces aumenta la sensación de miedo, esto aumenta nuestra frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, frecuencia respiratoria y cambia nuestro color de piel, y por ende se activa el sistema nervioso vegetativo de lucha, huida y córrele, ¿no? Pero el núcleo amigdalino hace eso. Y esto también es importante porque hay veces que los pacientes van a sentir miedo cuando hacen algún movimiento que no estaban acostumbrados a hacer. Entonces nosotros tenemos que ayudar como a generar que no haya un ambiente tanto de miedo o que haya un ambiente seguro para que este núcleo amigdalino en su defecto no se dispare. Y pues bueno, nos queda menos de un minuto. Nada más les voy a pedir que nos conectemos una última vez y les voy a robar 5 minutos y terminamos la clase. ¿Va?